Estamos en la posta de los Hornillos, en Maimará, en la provincia de Jujuy. ¿Qué tal, amigos de la ruta? Amigos enamorados de la ruta, ¿cómo están ustedes? Muy buen día. Estamos visitando un lugar que tiene más de emblemático que de turístico. Una parada que siempre se hace aquí en Jujuy. Hace algunos años, cuando nosotros habíamos pasado por el lugar, ese pequeño monolito que dice Trópico de Capricornio se veía desde la ruta. Ayer, cuando pasamos por este lugar, seguramente como hay muchos kioscos no lo vimos, lo salteamos y hoy nos levantamos a la mañana de temprano en Tilcara y dijimos, tenemos que ir al monolito del Trópico de Capricornio porque ayer lo salteamos. Y así lo hicimos, retrocedimos unos kilómetros hasta Huacalera y aquí estamos. Estamos en la posta de los Hornillos, en Maimará, en la provincia de Jujuy. Dato para los que lo quieren visitar como lugar turístico, la visita se puede hacer en pocos minutos, especial para enseñarle algo de historia a los chicos, complementar un poquito con lo que aprenden en la escuela. Sale solamente 80 pesos por persona. Contemos un poquito de qué se trata este lugar, la posta de los Hornillos en Maimará, en la provincia de Jujuy. Como lo vamos a ir relatando en el video muchas veces, este lugar fue, en la Guerra de la Independencia, fue el lugar donde se detenía el ejército español, la dominaba el ejército español, y cuando avanzaba el ejército libertador, el ejército de Belgrano, formaba parte del lugar donde descansaba el ejército del norte, el ejército creado por el general Manuel Belgrano. Pero la posta no nace en la Guerra de la Independencia. Cuando se establece el virreinato del Río de la Plata, España, que era quien teóricamente gobernaba por estos lugares, establece el sistema de postas. La ciudad donde yo vivo, General Cabrera, surge a pocos kilómetros de la denominada posta del Tambito, y así las postas eran el lugar donde se iban generando los asientos poblacionarios. Se nombraba un maestro de posta, que era una persona encargada del lugar, y creo que era la posta. Por allí se trazaba el camino donde pasaba, por ejemplo, el correo, por donde pasaban los arreos de mulas y demás. En las postas, y además funcionaban con la función de lo que se llamaba tambo, que no tiene nada que ver con el ordeño de vacas que se utiliza hoy para la palabra tambo, se cambiaban las mulas y los caballos. Venía, por ejemplo, el correo con mulas cansadas, con caballos cansados, dejaba los cansados y se llevaba animales de similares características, pero descansados. Además, había la posibilidad de darle pasto y agua a los animales para quien quería seguir con los mismos animales. Así surge el sistema de postas. En la previa al virreinato del Río de la Plata se crea esta posta a los Hornillos y después tiene la referencia histórica que fue muy utilizada durante la Guerra de la Independencia. Paradójicamente, el camino de las postas el virreinato del Río de la Plata coincidía más o menos con el camino del Inca que utilizaba en el dominio desde el Alto Perú los caciques incaicos sobre los pueblos originarios de esta zona. Este es el Museo de la Posta de los Hornillos, uno de los lugares emblemáticos de las guerras de las independencias. Cada una de las salas tiene una temática diferente. Por ejemplo, en este se cuenta cómo fue el tema de la creación de las postas, cómo fue la creación de la posta de los Hornillos, para qué servía. Después nos vamos a poner de afuera y le vamos a contar un poquitito la historia de este lugar emblemático que durante el ejército del norte, el general Manuel Belgrano lo utilizaba como posta de descanso. Me quedé con ganas de una visita especial. Hay una piedra campana que uno le pega y hace un ruido como una campana. Bueno, hoy como hay mucha gente, por cuestiones de protocolo está cerrado ese sector. Así que bueno, una excusa para volver dentro de unos años. Y bien, amigos, aquí desde el Pucará de Tilcara, llegó el momento de grabar el cierre de este video. La recomendación que le hacemos siempre, suscríbanse a este canal. Necesitamos 1000 suscriptores. En el momento que estoy grabando el video no los tenemos. Ojalá que en el momento que usted está viendo el video el canal tenga más de 1000 suscriptores. Pero lo mismo, nos ayuden con las suscripciones. Háganle me gusta al video, compártanlo en las redes sociales y denos una mano muy grande para seguir creciendo con este canal. Enamórate de la ruta.
Nos vemos en unos días más con un video nuevo. Chau, chau. Los 4 costados de la plaza de Tilcara, con productos regionales, artesanías, como para que la gente se lleve algo de recuerdo de su viaje. La estructura del edificio es una estructura original y algunas de las salas tienen muestras de otros objetos que no tienen que ver con la posta. Por ejemplo, este es un artículo religioso de una familia cercana a este lugar. Y este es un lugar muy de referencia, ¿no? Así funcionaban las postas cuando venían, por ejemplo, el general Manuel Belgrano y lo utilizaba para descansar. Seguramente en alguno de estos camastros, en alguno de estos catres, era el lugar donde paraba, donde pasaba la noche, para después proseguir con la ejecución de la lucha por la libertad de nuestra nación argentina. Y una curiosidad que se daba aquí, según si avanzaba el ejército argentino, el ejército patriota, quienes ocupaban este lugar fueron Manuel Belgrano, Juan José Castelli, José María Paz o el caudillo Martín Miguel de Güemes. Pero cuando el ejército español avanzaba desde el Alto Perú hacia el lado del virreinato del Río de la Plata, quienes se quedaban a cargo de la posta de los Hornillos eran los militares del bando español. Juan Manuel Goyeneche, Pío Tristán, Pedro Lanieta, José de la Serna, Joaquín Pezuela, entre otros, fueron los militares españoles que ocuparon esta posta. O sea que cuando el ejército argentino avanzaba contra el ejército español, la posta de los Hornillos quedaba en dominio del ejército del norte, y sucedía a la inversa cuando el que avanzaba era el ejército español. Como en todo museo está prohibido tocar, pero voy a señalar de lejos un poquito de qué se trata. Madera. La madera era la misma que se utilizaba para hacer carros, carruajes. Esto, lo que sería el elástico de la cama, estábamos lejos de la época del Sauniere. Esto era tiento de vaca, que se disecaba del sol y se hacía muy tirante, muy resistente. Solamente una cobijita arriba del camastro para descansar el cuerpo y otra cobijita arriba para el frío. Generalmente los militares dormían con el uniforme militar puesto y con alguno de estos baúles traían los pertrechos que después utilizaban cuando continuaban viaje. Nada de lujos, ¿eh? Así descansaban nuestros patriotas. Y como siempre en este tipo de construcciones, en las ventanas vemos más o menos unos 80 centímetros el ancho de la construcción. Esta sala tiene una serie de elementos de uso cotidiano de la región, por ahí algunos no tienen que ver en definitiva con la posta. Cuando yo era niño vi utilizar alguno de estos en el campo donde me crié, que se utilizaba para vender algún elemento de campo, como por ejemplo un pollo o algo que se vendía por kilos. De este lado se colocaba el elemento a pesar y de aquel lado una pesa. Había pesas de 1 kilo, de medio kilo, de 100 gramos, de 200 gramos y en definitiva la corredera le daba los gramos definitivos. Cuando eso hacía equilibrio, que quedaba en esta posición, era el peso exacto que tenía el producto que se estaba comercializando. Las postas que cumplían el rol de posta y tambo cumplían un rol fundamental. Venía una persona, por ejemplo, la persona que traía la correspondencia, el cartero o miembros del ejército con caballos cansados después de largas horas de viaje, y aquí los intercambiaban por caballos descansados. Por lo tanto, esta habitación era la que tenía esta función de guardar los aperos. Hoy tiene aperos de diferentes épocas. Y esto que tenemos aquí, que tiene 2 letras, son las marcas que se utilizaban para cada propietario marcar su propio ganado. Este elemento se calentaba con el fuego. Cuando tocaba la piel del
animal dejaba su marca y le quedaba al animal. Hasta hace pocos años se utilizaba, hasta que llegó la caravana electrónica en los campos de Argentina, se seguía utilizando el mismo método. Y en caliente, en el cuero del animal le quedaba la marca de quién era su propietario. Y esto, típico de los gauchos de Güemes. Se colocaba por delante de las piernas para que los arbustos naturales no lastimaran las piernas del jinete. Iba en el caballo, adelante las piernas del jinete. Guardamonte, si no me equivoco, es la definición original. Y los diferentes paños que se utilizan para que no le duela al jinete la parte donde asienta sobre el caballo. Se cuenta de generación en generación que tanto en este árbol como en el que está al frente era donde descansaba el general Belgrano cuando tenía que meditar o charlar con alguno de sus hombres sobre las estrategias a seguir. Y vamos a observar algo que me dijeron que hay en esta parte, que es una especie de dato curioso. Estas pequeñas puertitas con candado del lado de afuera pueden haber sido para cuando alguien se portaba mal y tenían que detenerlo por algunas horas. Se utilizaba para ello, seguramente. Y este lugar no requiere demasiadas explicaciones. Lo lamento si usted está viendo el video mientras está comiendo, pero ahí se sentaban los próceres para hacer sus necesidades. Y por una escalerita se asciende a esta madera. Y estos muescas eran seguramente para vigilar que no viniera el enemigo. Y durante las muescas estas, se podía calzar el armamento para poder apuntar. Era un lugar de defensa que utilizó indistintamente el ejército argentino como el ejército español. Este texto ya lo encontré en otros museos de temática similar. Dice: la quebrada del Humahuaca fue escenario central de sangrientas guerras de la independencia entre 1810 y 1825, tanto como por el ejército español o el ejército revolucionario argentino. La atravesaron una y otra vez. Estas guerras produjeron saqueo de cosechas, muerte de animales y gran violencia sobre el territorio y sus habitantes. Durante 15 años, Jujuy fue la tierra arrasada en la que se libraron innumerables batallas, lo que implicó el sacrificio y la ruina de sus pobladores. Para meditar, ¿no?, las consecuencias de la guerra. Más allá que con el contexto histórico nos seguimos poniendo del lado del ejército argentino, del ejército libertador, pero lo que fue, por ejemplo, el éxodo jujeño, donde toda una ciudad quemó sus pertenencias para que el ejército español no la tomara. Esta bayoneta fue encontrada en la zona de Maimara. No estoy tocando, es mi video sobre un vidrio. Le explico por ahí a los más jóvenes que están mirando películas de acción de las nuevas, no entienden demasiado qué es lo que era esto. Ahora las armas son de repetición, o sea, un soldado en guerra puede tirar muchos tiros. Antes el soldado tiraba un solo tiro. Volver a cargar el arma para seguir tirando tiros era muy difícil, entonces tiraba un tiro y después utilizaba la misma arma con este elemento colocado en la punta para atravesar a algún enemigo a sangre fría. Y estos eran los sables que se utilizaban en las guerras de la independencia.
llegó el momento de grabar el cierre de este video. La recomendación que le hacemos siempre: suscríbanse a este canal. Necesitamos 1000 suscriptores. En el momento que estoy grabando el video no los tenemos. Ojalá que en el momento que usted está viendo el video el canal tenga más de 1000 suscriptores. Pero lo mismo, nos ayuden con las suscripciones. Háganle me gusta al video, compártanlo en las redes sociales y denos una mano muy grande para seguir creciendo con este canal. Enamórate de la ruta. Nos vemos en unos días más con un video nuevo. Chau, chau.